¿Quién se comió chocolate acá? Martina. ¿Qué fue lo que preguntó, profe? Sí, algo de cómo sería lo de las vías dopaminérgicas. Bueno, sí, digamos, hay distintas vías dopaminérgicas, que bueno, justamente el punto 1 del práctico pregunta acerca de ellas, que tenemos la nigrostriada, que esta, digamos, va desde la sustancia negra hacia los ganglios basales y controla el movimiento, que en esta, por ejemplo, los antipsicóticos, que estos sobre todo son antagonistas de los receptores dopaminérgicos, al inhibirla van a provocar lo que son los síndromes extrapiramidales, sobre todo los típicos, ya que bueno, esta vía, digamos, controla lo que son los movimientos. Después tenemos la vía mesolímbica, que esta es la que se cree que en las personas con trastornos de psicosis, que en esta hay una hiperproducción de dopamina, por así decirlo. Entonces, los fármacos van sobre todo dirigidos a esta vía y tienen así sus efectos, digamos, antipsicóticos. Claro, que es perdón, ¿no? Que sería un poco la vía fundamental sobre la cual, digamos, intentaríamos actuar con los antipsicóticos en la situación que requerimos utilizarlos para justamente inhibirla y reducir esos síntomas psicóticos, como el delirio, generalmente el delirio, ¿no? Claro. Como les dice ahí, los síntomas positivos de la esquizofrenia, que básicamente son esos, ¿sí? Exactamente. Después tenemos la vía mesocortical, que esta es la que se encarga de los síntomas negativos y que la hipótesis, digamos, es que en las personas con psicosis hay una disminución de la dopamina en esta vía. Y bueno, por último, la tuberoinfundibular, que es la que va de hipotálamo a hipófisis y que como resultado de los medicamentos antipsicóticos produce un aumento de la prolactina, ya que al antagonizar los receptores de dopamina se inhibe la inhibición, digamos, de la dopamina, que esta normalmente ejerce sobre la hipófisis, y así se aumenta la liberación de prolactina y da galactorrea, amenorrea, disfunción sexual, entre otras. Bien. Hacer este breve repaso de las vías nos permite entender el mecanismo, digamos, cómo actuarían los antipsicóticos a nivel de la vía, como dijimos, la mesolímbica, y la mesolímbica, y la acción, digamos, en función de mayor o menor afinidad sobre las otras, va a explicar gran parte de los efectos adversos que estos van a tener a nivel del sistema nervioso central, ¿no? Bueno, y después los podemos clasificar, digamos, en dos grandes grupos. En general, y esto es un poco lo que habíamos visto en el teórico, el tema de los usos de los antipsicóticos, básicamente se van a utilizar en todas estas situaciones donde aparezcan los delirios, las alucinaciones, ¿sí? Que pueden entorpecer, digamos, el funcionamiento de la persona, ya sea en enfermedades psiquiátricas como la esquizofrenia o en el contexto de, por ejemplo, un síndrome confusional como habíamos visto, donde pueden aparecer estos síntomas y generar mayor agitación en la persona, y en esas situaciones cuando es hiperactivo el síndrome confusional se tratan, ¿sí? Bueno, y después ahí está descrito un montón de otras situaciones, por ahí más del ámbito de la psiquiatría, que por ahí no vamos a entrar demasiado en detalle. Y como les había mencionado también en el teórico, en algunas circunstancias, también como de náuseas o de hipo, los antipsicóticos pueden ser utilizados. Básicamente en cuidados paliativos se los utiliza en esas circunstancias, ¿sí? Pero bueno, en general lo que se busca justamente es reducir, ¿sí? Digamos, la neurotransmisión dopaminérgica a nivel de esa vía mesolímbica. Lo que pasa es que, bueno, y
indirectamente, digamos, eso sería para la situación para la cual los utilizaríamos justamente para reducir todos estos síntomas, pero a la vez actúan sobre las otras vías dopaminérgicas en mayor o menor medida, y eso va a ser lo que va a explicar en gran parte los efectos adversos que van a tener, ¿sí? Lo de las náuseas, porque hay receptores dopaminérgicos a nivel de la zona quimiorreceptora gatillo, que es donde actúa, por ejemplo, la metoclopramida también. Entonces, de allí se explica muchas veces su utilidad. El tema es que, bueno, estos como son liposolubles, atraviesan la barrera hematoencefálica y actúan a nivel de todas estas otras vías, tienen un montón de efectos adversos que por ahí la metoclopramida no tanto, porque no sé si se acuerdan, pero la zona quimiorreceptora gatillo no tiene barrera. Con lo cual, con simplemente tener acción a nivel periférico, tendríamos el efecto antiemético bloqueando esos receptores dopaminérgicos, ¿sí? Bueno, ¿quieren leer alguno de los problemas? Y lo que dijimos, en función, digamos, de la actividad sobre esa vía mesolímbica, ¿sí? Y la mayor o menor actividad sobre la nigroestriada es que básicamente aparecen los más nuevos. Los más antiguos son, por ejemplo, los que tenemos acá, el clásico galoperidol, la clopromacina, la levomepromacina, que van a bloquear los receptores dopaminérgicos a nivel de la vía mesolímbica, pero sobre todo particularmente el haloperidol tiene produce mucho efecto antagonista sobre la nigroestriada por lo tanto, consecuentemente, muchos efectos adversos del tipo extrapiramidales. Sobre todo en las enfermedades psiquiátricas que se utilizan por ahí a dosis muy altas, que son por ahí diferentes de las dosis que por ahí podemos llegar a utilizar para el tratamiento del síndrome confusional hiperactivo en el caso que llegáramos a necesitar utilizarlo, ¿sí? Porque además va a ser por un tiempo acotado, y es agudo, transitorio en general el síndrome confusional. La esquizofrenia va a ser una enfermedad crónica y que se requieren por ahí dosis mucho más altas para el tratamiento, con lo cual el riesgo de los síntomas extrapiramidales es mucho más alto, ¿sí? El inconveniente, ¿cuál es en cuanto, desde el punto de vista? Sí. Perdón que te corte, pero hay una compañera que está en sala de espera que dice si la puede aceptar porque se le cortó. Ahí está, gracias. De nada. Bien. ¿Qué les estaba diciendo? ¿Qué diferencias van a tener entre estos que son los típicos? ¿Sí? Que los típicos tienen más acción sobre la vía nigroestriada, ¿puede ser? Sí, eso es lo que dijimos recién, pero dentro de estos tres que están ahí, clopromacina, levomepromacina, haloperidol, ¿alguna diferencia o todos dan el mismo extrapiramidalismo? No tiene que ver con el tipo de bloqueo que hacen sobre los receptores. Por ejemplo, los incisivos bloquean más fuertemente a los receptores dopaminérgicos tipo 2. Y por ahí los sedativos también actúan sobre otros receptores como los de histamina, los alfa-1, los muscarínicos. Bien, y de la acción sobre esos otros receptores, ¿qué otros inconvenientes qué otros efectos adversos pueden aparecer? Porque de hecho es un poco lo que limita su uso como antipsicóticos exclusivamente, porque dan otros efectos. Y los efectos sedativos, que son principalmente por el bloqueo de los receptores histamínicos, y los anticolinérgicos, que no me acuerdo bien cómo eran los síntomas que generaban, pero creo que tenía que ver con tipo constipación, serostomía y diplopía. Además, los incisivos no tienen más riesgo de síntomas extrapiramidales que los otros. Claro, sí. Es lo que dijo recién la compañera. Aumenta el bloqueo de los D2 y tiene mayor riesgo de parkinsonismo. O sea, por eso decía Exacto. Que había que asociarlos generalmente los típicos con los atípicos para reducir el riesgo de síndromes extrapiramidales. O sea, Está bien, pero cuando asociás también van a tener... ¿Qué va a pasar con el bloqueo de los receptores de 2 si vos asociás?
va a aumentar mayor. ¿Qué? el bloqueo. ¿Por qué? ¿No pueden competir si los dos son antagonistas? ¿Cómo es la pregunta, profe? Yo creo que también, o sea, creo que lo que quiere decir es eso de que si vos los combinás también tenés el riesgo de producir todas las otras alteraciones que pueden llegar a producir, o sea, digamos, los atípicos de estos que decíamos, de la serostomía, la sedación, todo eso no. Sí, eso estamos de acuerdo, pero yo te entendí que asociarlos tendría un beneficio. Creo que había leído eso, o sea, o capaz que lo entendí mal, puede ser. Pero yo leí eso, que los atípicos tenían un bloqueo selectivo de E2 más fuerte, mientras que los atípicos producían bloqueo de los receptores de histamina y los colinérgicos, que por ahí te podían producir menor riesgo de parkinsonismo. Está bien, en eso estamos de acuerdo. Cuando te referís a los atípicos, ¿te estás refiriendo a la clopromacina y la levomepromacina o te estás refiriendo a los más nuevos? Me parece que ahí hubo una confusión. Me parece a mí. Los típicos, sí, dale, a ver. Ay, no me dejaba desbloquearme. No, es que nada, lo leí así y no te los dividía bien específicamente en los nuevos y los viejos, sino que simplemente en típicos y atípicos. Bien, o sea, los típicos son los que tienen, sí, son estos, los más antiguos, ¿sí? Entre el clásico es el haloperidol, que tiene mucha afinidad por los receptores dopaminérgicos, el tema a nivel de la vía mesolímbica, por eso se lo considera como de los incisivos que mencionaste en algún momento. El tema es que también actúa sobre la vía nigroestriada, con lo cual da gran cantidad de efectos adversos extrapiramidales, ¿sí? A diferencia de ello, estos otros que también entran dentro del grupo de los típicos, además de producir ese antagonismo dopaminérgico, actúan, o es lo que también decían recién ustedes, actúa sobre varios otros subtipos de receptores no dopaminérgicos. Por ejemplo, histamina. Entonces, consecuentemente, ¿qué dan? Sedación y aumento de peso. Bien, sedación y aumento de peso. Muy bien, Mariana. Sobre los alfa. Hipotensión ortostática. Bien, si la hipotensión es muy marcada, pueden dar además taquicardia refleja. Bien, y después también tienen efecto antimuscarínico, ¿sí? Y entonces, ¿qué pueden dar, Naima? Estreñimiento, serostomía, diplopía y náuseas. O sea, sobre los muscarínicos. Bien, retención aguda de orina también, entonces si es un paciente prostático, o sea, todos los efectos antimuscarínicos que pueden llegar a dar. Entonces, si solamente nos basamos en estos tres, ¿sí? Y hay un subgrupo como la clopromacina, la levomepromacina, que interacciona con todos estos receptores, ahí tenemos ya una amplia gama de efectos adversos que tal vez el haloperidol no tenga tanto. El haloperidol también puede dar hipotensión y algunas alteraciones cardiovasculares, pero en comparación con los otros no tendría tanto efecto antimuscarínico, con lo cual, desde el punto de vista de la seguridad, podríamos decir que es más seguro. El inconveniente, mucho más extrapiramidalismo, ¿sí? Una cosa, como siempre les digo, una cosa es las dosis que por ahí son necesarias para algunas patologías psiquiátricas que cursan con mucho delirio, alucinaciones como la esquizofrenia, y otra cosa es tratar trastornos conductuales en demencia o un síndrome confusional donde tal vez las dosis probablemente sean mucho menores y el extrapiramidalismo que pueda llegar a dar no sea el mismo, ¿sí? Y aparte lo vamos a utilizar por tiempo más acotado, etc. Es distinto, ¿sí? Estos serían los típicos, los más antiguos. El tema es que como justamente dan mucho extrapiramidalismo, yo les había comentado, los pacientes suelen estar muy rígidos, tienen dificultad para caminar, más riesgo de caída, sobre todo si es una persona muy venosa, ¿no?
es que aparecen los antipsicóticos más nuevos, que serían los atípicos. Y estos también, además de actuar sobre los receptores dopaminérgicos, intervienen sobre otros subtipos de receptores, ¿sí? Con diferencia afinidad en la afinidad según el receptor involucrado. Y ahí tenemos la clozapina, la olanzapina, la risperidona, todos antipsicóticos que en general van a ver por ahí mayormente utilizados estos versus los otros, sobre todo en el tratamiento crónico, básicamente por el extrapiramidalismo que dan los anteriores, ¿sí? Estos mucho menos. No es que estos no los dan a medida que aumentamos la dosis, porque a ver, es como que ahí se van a equiparar los efectos adversos extrapiramidales, ¿sí? Ahí puede que vean mucho utilizado risperidona, quetiapina, ¿sí? Todos estos también tienen efecto, fíjense, alfa y H1, con lo cual pueden dar hipotensión y también pueden dar sedación, ¿sí? De hecho, la quetiapina lo da, entonces muchas veces se indica, por ejemplo, la dosis que sea nocturna. Entonces, si da la sedación, ese efecto adverso lo aprovechamos, ¿sí? Por ahí, por ejemplo, si un paciente con demencia, no siempre se utilizan, lo aclaro esto, ¿no? No siempre se utilizan los pacientes con demencia, solo sí, el trastorno conductual en relación a su síndrome demencial le produce mucha agitación, pone en riesgo al paciente o a terceros, ¿sí? Si no, hay pacientes que no tienen ningún tipo de trastorno conductual y no se utilizan, ¿sí? Desde el punto de vista de la seguridad, ¿qué diferencias tienen estos? ¿No es un poco de lo que ya estuvimos hablando, profe? De que los otros, al bloquear mayor tipo de receptores, van a producir mayor reacciones adversas. Pero esto acá, está bien. Pero acá también, fíjate, bloquean serotonina, dopamina, D1, D2, muscarínico, fíjate la clozapina, por ejemplo. Sí, piensen, les pregunto. Tienen menos riesgo de efectos extrapiramidales, pero tienen más riesgo de efectos metabólicos, sumados a los que ya mencionamos por la histamina y todos esos. Bien, ¿y cuáles serían los metabólicos? Creo que podían dar hiperglucemia, creo, y dislipidemia también. ¿Cómo? Yo dije dislipidemia también. Bien, sí, lo de la hiperglucemia no es algo menor. Y el aumento de peso, ¿sí? Esto por ahí lo van a ver más, esto que decíamos, en pacientes por ahí con esquizofrenia, donde las dosis que se utilizan son mucho más altas, entonces es algo a controlar o a tener en cuenta, ¿sí? Aumentan bastante porque las dosis que se utilizan son mucho más altas. Entonces, el tratamiento es prolongado, además, lo das por muchos años. Exactamente, ¿sí? Tienen más riesgo de efectos adversos metabólicos respecto de los que vimos antes, de los típicos. Claro, exactamente. Por eso serían efectos adversos que uno debería controlar. Una glucemia, ¿sí? El perfil lipídico, el peso, ¿sí? Pero bueno, en esas circunstancias como la esquizofrenia no hay muchas opciones. El paciente sí o sí hay que tratarlo. Pero bueno, sí saber que se puede atribuir a esto, ¿sí? Bueno, ¿quieren leer alguno de los problemitas? ¿Quién lo tiene a mano? Yo lo tengo acá, si quieren leer el problema. ¿Se escucha bien? Sí. Un paciente de 25 años con diagnóstico de esquizofrenia concurre al servicio de guardia acompañado de su madre, quien refiere que hoy no pudo establecer contacto visual cuando dialoga con su hijo, porque los ojos se le desvían hacia arriba y el cuello tiene una postura anómala. Al examen se detecta desviación ocular conjugada en sentido latero superior e hiperextensión
cervical. El paciente se encuentra muy ansioso. Hace 72 horas empezó un tratamiento con haloperidol, refiere como antecedente consumo regular de cocaína. Bueno, y después están todas las preguntas. Bueno, pues primero, el haloperidol. Entonces, ¿cuál sería el mecanismo de acción? Y vamos repasando. Está entre los típicos y es incisivo, por lo tanto tiene una alta potencia en bloquear los receptores de dopamina tipo 2. Bien. ¿Solamente eso inhibe o antagoniza? O sea, del sistema mesolímbico y mesocortical. Pero el mismo mecanismo también lo ejerce sobre la vía nigroestriada. Y es lo que va a explicar los síntomas extrapiramidales, ¿no? Claro. Y también bloqueo Perdón. Sí. Y la otra vía, la tuberoinfundibular. Sí, también la bloquea. También la bloquea, sí. También la bloquea. O sea que eso se va a traducir en aumento en mayor riesgo de hiperprolactinemia. Y además tiene efecto bloqueante alfa, antimuscarínico y antihistamínico. O sea, las tiene todas. ¿Sí? Lo que probablemente, a diferencia del resto, tiene como mayor afinidad por los dopaminérgicos de la vía del nigroestriado. Por eso dan más efectos adversos extrapiramidales. ¿Sí? Y bueno, ¿y qué puede ser lo que tuvo el paciente? Dijo que le dieron haloperidol hace ¿cuántos días? 3 días. 72 horas. Bien, ¿y qué podría ser eso? Una distonía. Bien, podría ser una distonía aguda, ¿sí? Que puede aparecer hasta en el 10% de los pacientes. Que es una de las manifestaciones agudas o no del síndrome extrapiramidal, digamos. Exactamente. Y la crisis oculógira también. Uy, perdón. Sí. Ahí la tienen la definición de distonía aguda. Contracciones agudas, rigidez, ¿sí? Son involuntarias de los músculos esqueléticos, que puede ser el cuello, la cara, la lengua, la espalda, que es un poco de lo que tiene este paciente, y puede tener estas crisis oculógiras que también describe la madre, o el caso clínico, ¿no? Y que en general aparece esto durante las primeras horas o días de tratamiento. Es poco frecuente, pero puede aparecer. Y ahí, bueno, algo que por ahí habría que, siendo un poquito más fino, digamos, en el diagnóstico diferencial, eso de la inquietud que describe, bueno, habría que ver si es, digamos, si está en relación con la caticia aguda o con los síntomas psicóticos del paciente. ¿Sí? Bien, eso aparece en agudo, que es el caso del paciente. ¿Y en crónico qué puede aparecer, Luciana? Justo el gato salió. También produce distonía, discinesias. Bien, que serían tardías, ¿no? Claro, sí, pueden ser agudas o en el proceso también agudo o crónicas también, dando el tratamiento. Bien, hay algunos pacientes, yo he visto, por ejemplo, en tratamientos con risperidona, por ejemplo, que aparecen estos movimientos bucolinguofaciales, ¿sí? También pueden aparecer. Bien, facio-bucolinguomasticatorios, que esos en general aparecen a partir del tercer mes de tratamiento. ¿Qué más? Lo de la hiperprolactinemia, porque lo de la hiperprolactinemia no va a aparecer de un día para el otro, ¿sí? Eso todo lo que está en relación con el bloqueo dopaminérgico a nivel de la vía nigroestriada. Y después, ¿qué otros efectos adversos? Que surgen un poco de lo que ya venimos charlando, ¿no? Es reiterativo nomás. Otros serían, por ejemplo, la granulocitosis.
La hipotensión ortostática por el bloqueo alfa, todos los síntomas antimuscarínicos. Y una consulta, dicen que disminuyen el umbral convulsivo. ¿Eso sea algo específico o cómo es? Sí, todos pueden modificar, o sea, el umbral convulsivo. Pensá que por ahí si bloqueas algunos receptores dopaminérgicos y hay más dopamina dando vuelta para que interaccione en otras vías, y podría tranquilamente, ¿sí? Bien. También dice que sí, podría causar alteraciones cardiovasculares. sobre todos estos, el haloperidol, fluopromacina, levomopromacina, bien. ¿Qué pueden dar? Prolongación del QT. Bien. También dice que puede dar como pigmentación azul en zonas fotoexpuestas. No, Bien. no sé si azul, pero... Sí, la aparición de fotosensibilidad aparece con frecuencia. ¿Sí? Y después, ¿qué es lo del síndrome neuroléptico maligno? Que esto por ahí se ve más en esto, ¿no? En los pacientes psiquiátricos que reciben dosis altas y demás. ¿Qué sería eso? Es poco frecuente, pero es un efecto adverso grave que debemos conocer que puede existir. Y es una... perdón. Sí, tiene rigidez muscular, hipertermia, inestabilidad autonómica, síndrome confusional y coma y convulsiones. Bien. ¿Y esa rigidez muscular qué puede darles en el laboratorio? Mioglobinemia. Bien, el aumento de la CPK con mioglobinuria en orina, ¿sí? Bien, es poco frecuente, pero es grave y pone en riesgo la vida del paciente, ¿sí? Sobre todo, ya les digo, cuando se utilizan dosis altas y estos Profe, típicos. ¿es mioglobinuria? Porque el libro te lo da como mioglobinemia. Por eso, aumento en sangre, pero también en orina. El tema es que también en orina también. Lo que pasa que es esa mioglobinuria, ¿se acuerdan? Que puede producir puede dañar el riñón. Sí. ¿Mm? Profe, ¿y esto también pueden aparecer en el tercer mes, como había dicho con las discinesias tardías? ¿El síndrome neuroléptico maligno? Sí. Y es idiosincrático, así que ¿sí? Lo que sí hay que tener en cuenta que dentro, bueno, la levomopromacina también está para uso por vía parenteral, pero el haloperidol también, de hecho, está la forma de depósito del decanoato que por ahí sirve para la crisis, para el brote psicótico agudo, para el tratamiento, ¿sí? Pero lo que hay que tener en cuenta cuando se la administra, sobre todo por vía endovenosa, es esto, el riesgo cardiovascular, la prolongación del QT, ¿sí? Después está descrito, sí, con la administración del haloperidol por vía endovenosa, prolongación del QT, torsada de points y muerte súbita, ¿sí? Para tenerlo en cuenta. Y por ahí, digo porque son los que van a haber para uso por vía parenteral. Bueno, Geraldine, ¿alguna otra cosa del problemita? No, esas son como las preguntas generales. Bueno, después preguntaba con la cocaína. Creo que preguntaba algo. Lo que pasa que la cocaína... Si tenía factores de riesgo o algo así, y por ahí yo lo pensé también del consumo de cocaína. ¿Factor de riesgo para qué entre la coadministración de estos?
para desarrollar con más frecuencia los síntomas extrapiramidales, supongo que hacía referencia a la pregunta. No creo, porque la cocaína, ¿cómo actuaba? Daniela. Sí. ¿Inhibía los NET o no? Sí, inhibía la recaptación. Claro, inhibía la recaptación, se prolongaba el efecto de la dopamina. Lo que pasa es que la dopamina va a aumentar las concentraciones de dopamina, por eso da la euforia, la excitación, la agitación, mayor riesgo de convulsiones, y esto va a antagonizar. ¿Sí? ¿El haloperidol no tenía como un efecto a los 15, 20 días de aumento de receptores de D2 por esto mismo? ¿Y entonces sí, se sensibiliza la acción de la cocaína? Puede ser. Que haya una regulación a la A. Entonces el mayor riesgo sería de que tenga un síndrome de abstinencia o algo así, ¿o no? No, porque acuérdense que este actúa más que nada a nivel de esas vías, ¿sí? Por ahí la cocaína tal vez actúe en parte, entiendo yo que por la euforia y los mecanismos de compensación que genera y todo, probablemente tenga mucha actividad sobre la vía, ¿vieron la que tiene que ver con los síntomas? Esta. La mesocortical. Sí, la mesocortical. Sí, la mesolímbica, y también que tiene que ver con la motivación, las emociones, la recompensa, ¿sí? Y las alucinaciones y todo. En realidad van a tener, sí. Van a tener efectos antagónicos, si se quiere, a nivel de esa vía, porque uno va a producir el aumento de la dopamina y el otro va a estar antagonizando al receptor. O sea, si ¿se acuerdan que, digamos, el antagonista tiene efecto en presencia del agonista? Bien. Entonces, el haloperidol, redondeando, sería un antipsicótico dentro del grupo de los típicos y además de antagonizar los dopaminérgicos, como dijimos, actúa sobre todos los otros. ¿Sí? Vamos con el otro problemita. Lo leo. Una paciente de 26 años, nulípara, concurre a su consultorio. Prefiere que la fecha de la última menstruación fue hace 4 meses. Está bajo tratamiento con risperidona. Usted le indica un test de embarazo, el resultado es negativo. Los niveles de prolactina de la paciente son de 47 nanogramos mililitro, cuando el valor normal es de 3 a 29. ¿Qué opina del valor hallado? ¿Cuál es la causa más probable? Bueno, eso sería un efecto también de la misma inhibición, como decía la compañera, de la vía infundibulación. Bien, como lo podría haber dado el otro paciente también si lo recibiera en forma crónica, ¿no? Perfecto. La risperidona, ¿cuál sería el mecanismo de acción? Similar al otro, pero la risperidona ya sí entra dentro del grupo de los atípicos. ¿Y cuál era la diferencia con los anteriores? ¿Más específico o no? ¿Para qué? Que además de bloquear los receptores dopaminérgicos, también bloquean los de serotonina. ¿O no? Sí, bloquea los de serotonina. Sí, bloquea los de serotonina, pero también bloquea los dopaminérgicos a nivel de las vías, ¿sí? La mesolímbica que charlábamos hoy. Tal vez la diferencia esté en que a la dosis terapéutica que la vayamos a utilizar o que sea requerido su uso, sí tenga menos efectos adversos extrapiramidales porque interaccione menos con los receptores dopaminérgicos a nivel de la vía nigroestriada.
pero esa ventaja, cuando se utiliza dosis alta, se pierde, ¿sí? Como con el resto de los atípicos. A medida que va aumentándose la dosis, se va perdiendo esa ventaja, ¿sí? La diferencia o la gran ventaja que tendría esto como el resto de los atípicos es que en general a dosis terapéuticas tendrían menos, ¿sí? Interacción con la vía nigroestriada. Por eso es que tendrían menos efectos extrapiramidales versus los típicos. Esa es la ventaja, pero después para bloquear esos efectos, los efectos, digamos, para los cuales se utilizan serían equiparables, digamos, la eficacia, que era lo que veníamos charlando hoy. Bueno, a diferencia de los otros, sí tiene antagonismo sobre los receptores serotoninérgicos. Y en menor magnitud sobre los H1. Entonces, si tiene sobre los H1, ¿qué efecto adverso va a tener? Sedación y aumento de peso. Bien, aumento de peso, sedación, o sea, y los metabólicos, ¿no? Que lo pueden tener. Y bueno, como tienen menos efectos, la risperidona tiene menos efectos adversos piramidales, probablemente esa disquinesia tardía sea menos frecuente que con el haloperidol, por ejemplo. ¿Está? ¿Y qué características tiene la risperidona después, desde el punto de vista de la seguridad? ¿Alguna otra cosa? ¿Puede ser su metabolito activo? ¿Qué pasa? Se metaboliza por el CIP y genera un metabolito activo, entonces la vida media va a ser mayor. O sea, la vida media va a ser producto del fármaco en sí y del metabolito activo, entonces va a depender todo de la función hepática y el aclaramiento. Bien. Y después otros efectos adversos eran la astenia, el mareo ortostático, las palpitaciones, taquicardia. Bien, y este puede tener algunos efectos adversos gastrointestinales por justamente la interacción con la serotonina. ¿Sí? Bien, y entonces en el caso clínico, bueno, y la hiperprolactinemia obviamente también, ¿no? Es eso. Claro, o sea, sería por el bloqueo de los receptores de dopamina de la vía tuberoinfundibular, que produce aumento de la secreción de prolactina, y la prolactina lo que va a hacer es la amenorrea. Bien, amenorrea, ¿y qué otra cosa puede tener la mujer? Galactorrea. Bien, galactorrea. ¿Y en el caso del masculino? Ginecomastia. Ginecomastia. Bien, ginecomastia en el caso del varón, ¿sí? Sobre todo, como les decíamos, se utiliza por ahí en dosis altas, en patologías por ahí más psiquiátricas, ¿sí? Bueno, el otro problemita. JP padece esquizofrenia y está bajo tratamiento hace 2 meses con clozapina. Refiere odinofagia, escalofríos y letargo. La temperatura axilar es de 38,5. Al examen físico encuentra ulceraciones en la boca. El paciente además se queja de sedación, cialorrea. Tiene antecedentes de una neuralgia del trigémino, por lo que está bajo tratamiento con carbamazepina. Describe el mecanismo de acción de la clozapina y por qué no es una droga de primera elección, cómo se monitorea al paciente, qué exámenes complementarios se solicitan, interacción medicamentosa, que no se tuvo en cuenta, y explicar el mecanismo. Bueno, ¿cómo actuaría la clozapina? Tenía que era un neuroepiléptico de amplio espectro, tipo actuaba a nivel tanto de receptores dopaminérgicos como serotoninérgicos, histamínicos, adrenérgicos, y tenía más efectos selectivos sobre el bloqueo mesolímbico que nigroestriado, que la vía nigroestriada. Algo parecido a lo que mencionamos recién para la risperidona. Sí, sería también uno de los atípicos. Claro, pero esto, a diferencia de la risperidona, tenía más efectos bloqueantes sobre los D4. Tiene un efecto débil sobre los D1 y los D2, pero un efecto más fuerte sobre los receptores de dopamina tipo 4. Bien, y desde el punto de vista de la seguridad.
Este por lo general no se usa porque puede producir granulocitosis y convulsiones. Sí, lo de la granulocitosis es poco frecuente, pero es grave. Puede aparecer hasta en el 1% de los pacientes y generalmente aparece entre las 4 y las 18 semanas de inicio del tratamiento, ¿sí? Entonces, digamos, si bien es poco frecuente, para el que le aparece es un efecto adverso grave, ¿sí? Entonces, uno tiene que tomar un montón de recaudos. Si es estricto, ¿qué le harían ustedes al paciente si saben que, digamos, en general no lo van a utilizar, digamos, no se utilizaría como tratamiento de primera línea? Tal vez primero se intente agotar las posibilidades con algún otro antipsicótico atípico, y en el caso de que no funcione, sobre todo por ahí pacientes con esquizofrenia, muy productivos, con muchas alucinaciones y demás, bueno, si no queda opción se utiliza, ¿no? Pero lo que sí hay que saber o conocer es esto, lo de la granulocitosis. ¿Qué le pedirían ustedes para controlar al paciente? Laboratorio de hemograma. Hemograma y recuento de plaquetas. Exacto. Bueno, lo que está descrito es que al principio, digamos, durante esas 4 y 18 semanas, que es cuando con mayor frecuencia se ve, se le hacen hemogramas semanales y después un control mensual. Pero bueno, ¿sí? Sí, también hablaba de empezar con una dosis gradual hasta generar la tolerabilidad para mejorar. Sí, hay toda una serie de normativas que están descritas, que en el caso de que fuera estrictamente necesario el uso de la clozapina, cómo hacerle el seguimiento a esos pacientes, ¿sí? ¿Qué otros efectos adversos puede? Sí. Profe, en este caso le damos clozapina porque puede ser que los otros antipsicóticos pueda que no hayan funcionado. Probablemente, generalmente sucede de esa forma. Por esto que decimos, porque si bien puede dar somnolencia, hipotensión, aumento del riesgo cardiovascular por prolongación del QT y demás, o sea, es más o menos equiparable al resto de los antipsicóticos atípicos, pero agrega este efecto adverso importante que es la granulocitosis, que si bien es poco frecuente, puede aparecer, ¿sí? E implica todo este seguimiento mucho más estricto durante las primeras semanas de tratamiento, ¿sí? Por supuesto, no se debería coadministrar con algún otro fármaco que también aumente el riesgo de granulocitosis porque podría potenciar el riesgo, ¿sí? O algún paciente que tenga, no sé, algún antecedente de alguna displasia, alguna enfermedad oncomatológica, algo de alguna alteración o disfunción de la médula ósea, porque, bueno, obviamente se podría potenciar el riesgo, ¿sí? ¿Sí? Y después también los metabólicos como el resto de los atípicos, la hiperglucemia, el aumento de peso. Profe, en este caso que le dio con, no me acuerdo qué otro fármaco decía. Carbamazepina, ¿empeoraría el cuadro de granulocitosis? No sé, cuéntenme ustedes. En realidad dice que una de las contraindicaciones que está presente en la administración de clozapina es la coadministración con otra droga que produce depresión de la médula ósea, y en este caso la carbamazepina produce depresión de la médula ósea y principalmente cuadros de granulocitosis. Bien, eso por un lado, y además... Por las interacciones. ¿Qué sería de las interacciones, Martina? Sí. Que la carbamazepina induce el metabolismo del CYP3A4, que es por el cual se metaboliza la clozapina y el metabolito activo, que también tiene, digamos, acciones como la clozapina, y a su vez la clozapina inhibe el CYP que metaboliza a la carbamazepina, entonces aumenta su concentración. En fin, es como que ambas aumentan sus concentraciones y tienen mayor riesgo de producir granulocitosis. Bien.
O sea, por un lado el mayor riesgo de granulocitosis y por el otro lado también esto, ¿no? Lo de la interacción por el metabolismo de la citocromo P450 con el aumento de las concentraciones de cualquiera de ellas que potenciaría aún más el riesgo. ¿Sí? Claro. ¿Qué era la carbamazepina? Era un anticonvulsivante que prolongaba la inactivación de los canales de sodio. Muy bien. Y hasta en un 10% de los casos podía dar una leve leucopenia, ¿sí? Y que entonces, esto lo de la toxicidad hematológica no es algo menor, ¿sí? Bien, ¿tienen algún otro caso? Josefina Torri, ¿lo lees? Gonzalo, ¿alguno de los Gonzalos? Aldana. Luz. Sí, leo el caso. El Dale. 5 dice, durante décadas los efectos adversos... Ah, no, este no es un caso. ¿Leo el de antimaníacos o leo el que seguía? Cualquiera. Bueno, te leo el paciente de la segunda parte del caso. Un paciente de 35 años es traído a la guardia por personal policial, pues habría sido encontrado desnudo en una plaza consumiendo marihuana. Al examen el paciente se encuentra verborrágico, taquipsíquico, coherente, refiere ideación delirante de tinte megalómano. Dice ser el enviado de Dios cuya misión sería restablecer la jerarquía de la naturaleza en la ciudad. El paciente refiere insomnio desde hace 3 noches, ya que no puede perder el contacto con la naturaleza. Durante el diagnóstico presuntivo de trastorno bipolar, último episodio maníaco. Usted decide comenzar el tratamiento con ácido valproico. Bueno. Está por pasar el link de... Hay un boletín de farmacología re lindo que es independiente de los vascos que la tienen en español y les iba a pasar acá en el chat que si quieren después se lo bajen. Ay, no. No sé qué toqué, cualquier cosa. Ahí está. Casi les cancelo la reunión. Bueno, entonces, por el caso, ¿qué pueden decir? El valproato también es anticonvulsivo, inhibe varios canales y tengo que hace como sinergismo con el litio, pero no sé bien qué mecanismo común tiene. Sí. Yo tengo que comparte mecanismo con el litio al disminuir las concentraciones del inositol intracelular, también que inhibe a la GCK3 beta y que inhibe la PKC, al igual que el litio. Y que creo que a eso, digamos, se debe su efecto contra el trastorno bipolar y la manía.
Y decía también que tanto el ácido valproico como el litio también ejercen acciones sobre los canales de sodio dependientes de voltaje. El litio se comporta a nivel celular muy parecido a lo que es el sodio. ¿Sí? Igual el litio también por ahí va a ser como bastante de uso de resorte el especialista, porque es de difícil manejo el litio. Y el litio se pueden controlar las concentraciones plasmáticas, o sea, se puede dosar la litemia, ¿sí? Pero bueno, es como muy particular el manejo del litio. Profe, como primer fármaco de elección para un trastorno de manía, ¿uno elegiría el ácido valproico en vez del litio entonces? Y lo que pasa es que desde el punto de vista de la seguridad, tal vez sí, si se pudiera, sería como más seguro si se quiere. ¿Sí? El litio tiene muchos efectos adversos. ¿Cuáles son? Puede dar diabetes insípida nefrogénica. Sí, pero antes que eso, todos los gastrointestinales, náusea, anorexia, vómitos, diarrea, que van a depender de la dosis. Se puede También temblores. Claro, se pueden reducir esos efectos adversos administrándolo con las comidas, puede dar aumento de peso, temblor, disforia. Esto es lo que decían, poliuria, polidipsia, la diabetes insípida. También hay que tener cuidado en pacientes con insuficiencia renal o pacientes que tengan baja dieta en sodio porque aumentarían la concentración. Exactamente. Sí. Pero bueno, probablemente en esas situaciones sean más de manejo del psiquiatra, ¿sí? No, la verdad que en un episodio así de manía se me pegó el borde del escritorio. Muchas veces, profe, nosotros vimos en psiquiatría que cuando tienen así, que en realidad este es un episodio más que de manía, parece un trastorno bipolar con brote psicótico asociado. Muchas veces también se los puede tratar con antipsicóticos. Claro, sí, y sí, porque porque en esos episodios de manía tienen delirio por eso, y todo eso. Muchas veces se les da antipsicóticos, a veces se les da un antipsicótico primero, ponele, y después se lo cambian a un anticonvulsivante y demás, pero cuando tiene así que tiene mucha manía, le tenés que dar antipsicóticos generalmente, porque si no, no le bajás el delirio. Claro, exactamente. Miren, en el que les acabo de mandar recién, después está interesante, es cortito, les va a ayudar un montón probablemente. Miren, fíjense que dicen los episodios maníacos asociados al trastorno bipolar, la olanzapina es una de las que se la ha comparado en comparación con el valproato y aparentemente se ha observado buena eficacia, ¿sí? El tema es que, bueno, la olanzapina tiene, digamos, el mismo perfil de seguridad que la clozapina que veíamos recién, ¿sí? El tema de la granulocitosis es todo un tema, ¿sí? Y después, otra de las situaciones en las que pueden llegar a ver utilizando, digamos, los antipsicóticos es las que yo les mencionaba, las demencias, ¿sí? Hay un periodo de la enfermedad, generalmente suele suceder como a la mitad de la evolución natural de la enfermedad, que pueden aparecer estos trastornos conductuales y como agitación, que bueno, puede interferir mucho con, digamos, en algunos casos pueden tener, digamos, conductas agresivas, otras veces no tanto, o ponerlo en riesgo al paciente o a sus convivientes, sea quien sea, pero bueno, o tienen por ahí estos pacientes que por ahí gritan, que bueno, que por ahí interfieren mucho digamos, en la convivencia, ya sea con cuidadores o con otros residentes si estuviera institucionalizado, y bueno, y en esos casos puede que se llegue a requerir el uso de antipsicóticos. La realidad es que lo único que está aprobado es la risperidona, como les dice ahí, pero se suelen utilizar los otros. Si el paciente tiene, por ejemplo, mucho trastorno del sueño, que suele aparecer la inversión o la alteración del ciclo sueño-vigilia con el envejecimiento, y más aún en los síndromes demenciales, bueno,
por ahí a veces la quetiapina puede llegar a ser de utilidad porque tiene marcado efectos sedativos, y o sea, algo que puede llegar a ser un efecto adverso, en ese caso puntual puede llegar a ser un efecto beneficioso, ¿sí? Pero bueno, siempre, como les había mencionado el lunes, siempre se trata de utilizar por el menor tiempo posible, la menor dosis posible, y como yo siempre le digo, la idea no es sedar a los pacientes, digamos, a veces cuesta mucho acomodar a esos pacientes y uno va buscando, digamos, cuál es el tratamiento más adecuado. Lo que pasa que, bueno, a veces cuando los trastornos del sueño o las agitaciones, siempre por supuesto habiendo descartado causa metabólica, orgánica, ¿no? Pero bueno, a veces se torna insostenible el cuidado, el familiar viene claudicado, agotado, porque no viene de 2 días de cuidarlo, viene de por ahí de meses o de años, y eso se ha ido haciendo cada vez peor. Bueno, es todo digamos, un desafío poder acomodar a ese paciente de que esté despierto, activo funcionalmente durante el día y que logre descansar a la noche, por el paciente, por su cuidador, sus convivientes o quien sea, ¿no? Porque si no, bueno, eso también obviamente aumenta el riesgo de caídas, etc. Bueno, fíjense, acá lo tienen, está re bueno este boletín, tienen como un mini resumen. Acá está lo de los efectos adversos. Sí, el tema es lo que decíamos, entre los típicos y los atípicos, la gran ventaja de estos nuevos atípicos, como la risperidona, quetiapina, olanzapina, clozapina y demás, es esto, la menor incidencia de los efectos extrapiramidales, que era el gran problema de los antipsicóticos típicos, con la acaticia, distonía, ¿sí? Y las disquinesias tardías. Pero bueno, los más nuevos también no tienen los extrapiramidales, pero tienen todos estos otros que mencionábamos, los metabólicos, ¿sí? Incluso también está descrito el aumento, sobre todo en los pacientes con demencia, y el uso masivo de los antipsicóticos, cuando por ahí se utilizan a dosis muy altas, aumentan el riesgo de ACV. Por eso es que se plantea menor dosis posible durante el menor tiempo posible. La enfermedad, la demencia, evoluciona, tiene un periodo de mucho trastorno conductual, que no todos los pacientes lo tienen, insisto, algunos sí, otros no. En algunos esos trastornos conductuales interfieren mucho en su vida cotidiana y en su funcionalidad, y hay otros que no, entonces pueden no tratarse. Pero bueno, después esos trastornos conductuales, a medida que va progresando la enfermedad, suelen mermar, o sea, suelen desaparecer, con lo cual se puede bajar la dosis de la medicación, ¿sí? O sea, insisto, en general, sobre todo, bueno, población añosa, no es que la medicación quede y queda para siempre así, porque a lo mejor en algún momento empiezan a mermar, se puede empezar a bajar la dosis, pues si no, por ahí esa misma dosis que en algún momento necesitó más alta, hoy ya no la necesita en tanta cantidad y se puede reducir, ¿sí? Bueno, otro de los efectos adversos, fíjense el síndrome neuroléptico maligno que habíamos mencionado, con el aumento de la CPK, la hipertermia, ¿sí? La rigidez muscular, lo de la diabetes, que sería esto, ¿no? Lo de las alteraciones metabólicas, sobre todo en pacientes con esquizofrenia, porque vuelvo a insistir en esto, se utilizan dosis altísimas. Por ahí la risperidona, por ejemplo, en los pacientes con demencia no se supera los 2 miligramos al día, y a veces en las esquizofrenias se utilizan dosis mayores aún, con lo cual ahí la probabilidad de la aparición del extrapiramidalismo y tal vez se equipara a la del haloperidol. ¿Me explico? Después lo de la ACV, o sea, lo de la ACV que también les había mencionado yo, sobre todo en pacientes ancianos con demencia. Lo de la miocarditis, pero es poco frecuente, y sobre todo con la clozapina. Bueno, acá tienen algunas de las indicaciones autorizadas de los atípicos, fíjense. En las demencias hasta ahora, hasta hace un tiempo era básicamente la risperidona, pero bueno, se usa mucho quetiapina, por lo que les decía también. Bueno, y en la esquizofrenia todos, ¿no? En la demencia por ahí solo la rispe, en la manía olanzapina, y en los trastornos maníacos olanzapina y risperidona, y la clozapina en el Parkinson. Parkinson todo un tema también. Bueno, miren, y acá, este está bueno en cuanto a la tablita de los efectos adversos, porque fíjense, los convencionales vendrían a ser el haloperidol, clorpromacina, levomepromacina. Fíjense, un marcado efecto extrapiramidal con la disquinesia tardía, mucha sedación, ¿sí? La hipotensión ortostática, marcados efectos anticolinérgicos,
marcado aumento de la prolactina o de la hiperprolactinemia. En cambio, los más nuevos, que estos serían los atípicos, fíjense, losapina, olanzapina, risperidona, quetiapina, y mucho menos, fíjense, efectos extrapiramidales, menos hipotensión ortostática, o sea, menos interacción con receptores alfa, 0 agranulocitosis para la quetiapina y la risperidona. La que tiene muy demostrado es la clozapina. Lo del aumento de peso, fíjense que es mayor para esto, para los atípicos versus los típicos. ¿Sí? Las diferencias básicamente van a estar en la seguridad, ¿sí? Y obviamente en el costo, ¿no? Estos más nuevos son considerablemente más costosos. Yo no les sabría decir exactamente ahora, pero ahora se disparó muchísimo la quetiapina por ahí en dosis baja, que es lo que por ahí yo utilizo con más frecuencia, 50 miligramos por ahí al día. Está en razón, creo que de los 5.000, 6.000 pesos, y el haloperidol en cambio. ¿Sí? Y después lo otro que tienen que tener en cuenta, que algo parecido a lo que en algún momento vimos con el uso del tramadol en gotas, recuerden que, bueno, el haloperidol viene en gotas, en solución, y la risperidona también viene en una preparación en solución. Lo que digo es, cuando utilicen el gotero, hay que tener en cuenta que el gotero, los goteros nosotros en nuestro país no son universales. Hay una marca muy conocida del haloperidol, que es el que generalmente más se utiliza, y uno lo que tendría que hacer es ver cuántas gotas son 1 mililitro y en función de eso saber cuánto estoy dando. Por ahí para el síndrome confusional, los delirios en demencia con dosis muy bajitas, por ahí 0,5 miligramos al día puede que ande el paciente, ¿sí? Mientras que por ahí en la esquizofrenia se utilizan dosis altísimas, hasta de 10 miligramos día, que es, fíjense, la diferencia en la dosis, con lo cual obviamente mucho más chance que aparezcan los síntomas extrapiramidales. Bueno, no sé si tienen alguna duda. Ahí les pasé que me parece re lindo, que puede llegar a serles de utilidad. Son boletines independientes. Bueno, el boletín GROC es otro, que es el del Instituto Catalán de Farmacología, que si por ahí en algún momento para la práctica o de la vida cotidiana les puede llegar a servir también, buscar hay información publicada, sobre todo con las cosas más nuevas, que por ahí en el libro no la encontramos, porque justamente como son cosas nuevas, las publicaciones más nuevas aparecen ahí, y además de estar en catalán, están en castellano. Así que es bibliografía de fácil acceso, la tienen online, y además está en el aula. Bueno, no sé si tienen alguna duda. ¿La Valle está? No está. ¿Y cómo se llama? ¿Benati, Florencia? Sí, Doc, estoy presente. Astronó, después Lobato tampoco. Bueno, dudas, preguntas. Resumiendo, todos tendrían similar eficacia, las diferencias estarían en la seguridad, ¿sí? Algo parecido a lo que vimos para antidepresivos, ¿sí? Y de la interacción con otros receptores surgen por ahí efectos adversos diferentes, ¿sí? Otra de las cosas que pueden dar también por ahí la risperidona, que no la mencionaron, es la cialorrea, ¿sí? También la he visto pacientes, ¿sí? Y más si tienen demencia, ya tienen por ahí, con la demencia, además de todo lo cognitivo, digamos, aparecen también muchas cuestiones físicas, entre ellas las deglutorias, posturales y demás, y bueno, empieza a aparecer por ahí la praxia deglutoria, entonces hay una mala oclusión de la comisura, entonces entre la hiperproducción y la mala oclusión, ¿sí? Ni siquiera pueden retener el contenido de la cavidad oral. Bueno, entonces, si no tienen ninguna duda, claro, la semana que viene nos queda... Profe, ¿los seminarios entran para el parcial o solo para el final? ¿O para los dos? ¿Cómo? Los seminarios, los temas que dan,
¿entran para el parcial o solo para el final? ¿O para los dos? Ay, me parece, para el parcial, para el final seguro. Tendría que preguntarle a Guillermina, no le sabría decir. Consulto y les digo. ¿El seminario ustedes lo tienen obligatorio? Sí, creo que sí. Sí, decía que por lo menos a uno. Lo que pasa es que creo que en el de antineoplásicos no hay teoría, simplemente está el PowerPoint subido. Entonces yo, por ejemplo, en mi caso no sé si leer el capítulo del libro o qué, porque sé que el viernes, mañana, sé que hay teoría subida, que es el de anestésicos. Bueno, ahí le pregunté a... Igual mí capaz que lo suben más adelante, Ariel, porque faltan 2 semanas para el otro. Para mí, si es un obligatorio, no les va a entrar en el parcial. Ahí me contesta igual, a ver. La información del de antineoplásicos estaba en el sector de digestivo. No sé si se referían a eso. ¿En digestivo está? Sí, está como en esa parte. Hoy estaba justo buscándolo en la PEDCO y lo encontré ahí. Sí, está en la misma carpetita. Son 3 archivos. En la sección que es como un popurrí, porque hay como 3 temas juntos, antineoplásicos y no sé qué, pero estaban todos los power subidos nada más, hasta donde me fijé. Pero ahora me fijo ahora en digestivo. Gracias, Paz. Bueno, igual ahí me contestó, los seminarios son parte de la cursada, parcial y final, pero como no les quería dar la información incorrecta, lo consulté. Así que entran en el parcial. Bueno, gracias, profe. Eso no es lindo. Bueno, pero les va a ir bien. Gracias a los que tienen la cámara encendida. Y bueno, y nos vemos la próxima, el lunes. Nos vemos, profe. Chao, profe. Gracias. Chao, profe. Muchas gracias. Chao, chao.